hermanos, buenos días. Vamos a volver a meditar en la palabra. Un día más, un viernes más. Conmigo, espero que estén bien y que la paz del Señor esté con vosotros. En esta ocasión, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Os voy a leer. Mateo 16, versículo 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí la meditación de hoy. Quiero que pensemos en esto, en esta pregunta que Jesucristo hizo a los discípulos y que también nos hace a nosotros. ¿Vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es decir, ¿quién pensamos que es Cristo? ¿O de qué manera vivimos según Cristo? En este pasaje Jesús preguntó a los discípulos: bueno, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Quién creen que soy yo? Los discípulos, como hemos leído, dijeron: unos piensan que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista, vamos a recordar que era el predicador, el profeta del arrepentimiento, ¿no? Aquel gran profeta, que no ha habido otro mayor en la tierra que él, que predicaba el arrepentimiento. Y las personas acudían a Juan el Bautista en aquellos momentos puntuales en los que se tenía ese remordimiento por algún pecado, por alguna transgresión grave, y las personas buscaban a Juan el Bautista para ser bautizados y de esa manera conseguir el perdón de los pecados, según el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué las personas también pensaban que Jesucristo era Elías? Bueno, porque había personas que puntualmente habían visto a Jesucristo haciendo señales y milagros, como el profeta Elías había hecho muchas señales y muchos grandes milagros. Y otros, en cambio, aquellos que habían visto a Jesucristo en puntuales momentos, predicando el Evangelio, hablando la palabra de Dios con sabiduría, con pasión y con fervor, habían asociado esa predicación a los profetas, sobre todo al profeta Jeremías, aquel grandioso profeta de las lágrimas que con esa pasión y con ese fervor predicaba el Evangelio al pueblo de Israel. Pues ese es el punto que yo quiero expresar, hermanos. ¿Por qué las personas no se acercaban a la verdadera realidad de Cristo? No se acercaban a la persona de Cristo. Pensaban que era o Juan Bautista, o pensaban que era Elías, o pensaban que era Jeremías, o otro de los profetas. ¿Por qué no llegaron a la conclusión de que él era el verdadero Mesías, de que él era el Cristo? Precisamente por eso. Porque habían conocido a Cristo puntualmente en diferentes momentos en la etapa o en el proceso de misión de Jesús. No habían seguido a Jesucristo durante todo su ministerio, como sí había sido el caso de Pedro, que estaba todos los días con el Maestro. Estas personas simplemente habían tenido una sombra de lo que es Cristo. Por eso ellos llegaron a conclusiones inciertas, a conclusiones erradas. Pedro llegó a la conclusión correcta cuando Jesús le pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro no tardó en decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue la respuesta certera, la más cercana, de hecho la exacta, lo que Jesucristo es, el Mesías, el ungido, el verdadero Hijo de Dios. Pero como vemos en el versículo 17, Cristo le revela a Pedro la verdadera razón por su acertada respuesta. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto no viene de pensamiento humano, esto no viene de sabiduría humana, esto te lo ha revelado mi Padre. Esto te lo ha revelado mi Padre. Y esa es la conclusión a la que tenemos que llegar nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Cristo? Aquellas personas que solo conocen a Cristo puntualmente van a ver a un Cristo sombra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aquellas personas que buscan a Cristo como las personas que buscaban a Juan Bautista, aquellas personas que solo buscan a Cristo cuando tienen un dolor en su corazón debido al pecado, al remordimiento, al resentimiento que tienen en su corazón, no verán al verdadero Cristo. O aquellas personas que busquen a Jesús, como las personas que vieron a Elías, ¿no?
señales, milagros, aquellas personas que en su vida vean cierto tipo de señales de salidas de problemas, de salidas de enfermedades, y busquen a Cristo por esos motivos, no verán al verdadero Cristo. Y si otras personas buscan a Cristo como las que buscaban o escuchaban a Jeremías, con sabiduría de palabras y compasión, y hay personas que simplemente les gusta escuchar la palabra de Dios porque pasa como Herodes, ¿no? Que escuchaba a Juan el Bautista de buena gana, ¿no? Algunas personas les gusta escuchar predicaciones, pero se queda ahí simplemente porque les gusta la palabra de Dios, pero luego no hay ningún tipo de actitud. Entonces, si ese es el caso, tampoco veremos la verdadera imagen de Cristo. Solo ven la verdadera imagen de Cristo, solo conocerán a Cristo aquellos que les sea revelado como a Pedro por el Padre. Bienaventurado eres, porque no es revelado por carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es que te lo ha revelado. Nosotros, hermanos, si decimos que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es el Mesías, lo tenemos que testificar con nuestras vidas. Y más concretamente, tenemos que estar más cerca de Cristo. No conocer a Cristo puntualmente en cierto momento de nuestra etapa, en cierto momento de nuestra vida, para solucionar un cierto problema o una cierta dificultad, sino que Jesucristo tiene que ser nuestro camino, tiene que ser nuestra vida. Jesucristo tiene que ser la senda por la que nosotros andemos. Cuando estamos siempre cerca de Cristo, podremos contestar la misma respuesta que dio Pedro. Tú eres el Mesías. Entonces, hermanos, yo me hago esta pregunta, aunque Cristo me la hace a mí, y les lanzo esta pregunta, aunque Cristo se la hace a ustedes. ¿Quién decís que soy yo? De verdad, si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, vivamos de acuerdo a esa verdad. Vivamos de acuerdo a esa realidad. Y que nuestro corazón sea testimonio de esa vida. Entonces quiero animaros desde aquí para que vivamos entendiendo y contestando al Señor, tú eres el Cristo. Vale, hermanos, espero que tengan un buen día y que la paz del Señor siempre les acompañe. Hasta pronto.